esperar que se inicie la grabación. Ok, chicos, a ver. Vamos a presentar lo que nos toca ver hoy, ¿ok? Ok, hoy vamos a ver las técnicas para desarrollar un discurso, ¿ok? Chicos, vamos a seguir continuando con ello. Ya la semana, mejor dicho, la semana pasada no, hace unos días nomás hemos practicado, los he podido escuchar, hemos podido tener un feedback entre nosotros también. Entonces, vamos a comenzar. ¿Qué vamos a ver hoy día, chicos? Vamos a ver cómo es la estructura del discurso, cómo captar la atención, ¿ok? Y descubrir las técnicas de storytelling y manejo del lenguaje corporal. Como hemos venido diciendo, pues lo mismo que yo digo mediante mi voz, mientras que expreso, también tiene que estar conectado con mis expresiones, ¿no? Ya sea faciales, en mi lado corporal, mis manos, todo ello tiene que comunicar lo mismo. ¿Ok? Entonces, sí, chicos, comenzamos con un ¿sabías qué? ¿Sabían ustedes que el poder de la persuasión tiene como finalidad el convencimiento? Entonces, nosotros, cuando queremos decir algo, siempre buscamos un objetivo, por decirlo, ¿no? Sea llamar la atención, de repente si nos dedicamos a vender, o de repente cuando éramos muy pequeños, de repente hacíamos berrinches, llorábamos, hacíamos todo ese tipo de acciones para de repente convencer a mamá que nos comprara algo, obtener algo. Entonces, si nosotros buscamos, he puesto este ejemplo súper básico, porque todos hemos pasado por ese proceso cuando éramos pequeños, conforme vamos creciendo, este tema de persuasión va cambiando, ¿no? Y cada uno, dependiendo del área donde trabajamos, siempre buscamos un objetivo, ¿no? Y obviamente que el que tenemos en común aquí es persuadir mediante nuestra comunicación, ¿no? Que las personas cuando nos estén escuchando puedan llevarse un mensaje o nosotros logremos algo mediante el discurso que estamos dando. ¿Ok? Entonces nos dice que hoy en día estamos expuestos a él prácticamente desde que nos levantamos. ¿Ok? Entonces desde el día, comenzamos el día, tenemos un tema de convencer, ya sea de repente si no queremos ir a trabajar o de repente nos enfermamos y nos inventamos una excusa, digamos en ese término. Buscamos siempre la manera de cómo hacerlo, ¿no? Desde ahí nuestra cabecita ya está empezando a decir de repente, digo que estoy enfermo, de repente que hubo mucho tráfico, para que de repente de esa manera pueda, quizás si tengo que marcar, pues pueda ser exonerado y no me digan nada por ese tiempo de diferencia. Entonces siempre estamos buscando convencer desde diferentes puntos de vista. Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo, ¿ok, chicos? Entonces, habiendo dicho estos ejemplos súper básicos, sencillos, nosotros buscamos tener un buen discurso, ¿ok? Entonces hemos estado hablando ya de manera concurrida sobre qué es la expresión de hablar de manera verbal, estructurada porque tengo mis ideas bien marcadas, ¿ok? Tengo un orden y lo hemos podido ver el día miércoles con nuestra práctica. Cada uno escogió un tema, ¿ok? Y la mayoría lo resolvió muy bien. Entonces, si yo estructuro la idea que quiero decir, ¿ok? Mis pensamientos ya están colocados de una manera a la hora de escribir que se puede entender, ¿ok? Inclusive, si yo quiero poner sentimiento a este discurso, le va a dar una emoción y una conexión con las personas que me están escuchando. ¿Dónde podría ponerle yo sentimiento? Vimos por ejemplo, el caso de Michelle Obama, cuando estaba hablando y de pronto vimos cómo se quebró para conectar con el público de lo que estaba hablando. De repente, podríamos comenzar, muchos comenzaron con ¿sabías qué? El miércoles también comenzaron con algunas preguntas, o quizás alguien pueda comenzar contando una historia que le pasó para traer al tema. Por ejemplo, todos aquí hemos pasado el tema del COVID, de la pandemia. A algunos se les afectó más que otros, pero todos tenemos el sentimiento similar porque vimos personas que fallecieron, perdimos de repente de manera cercana o quizás que conocíamos en el ambiente amical. Entonces, si alguien de nosotros quiere hablar del tema y empieza a contar su caso,
yo sé que muchos de nosotros quizás vamos a sentir ese sentimiento de tristeza, ¿ok? Por todo lo que vimos pasar. Entonces, si yo sé manejar en qué momento puedo utilizar el sentimiento, ¿ok? Ordenando mis ideas, para mí va a ser más fácil comunicar el mensaje que yo busco, ¿ok? El discurso en general lleva una estructura, pero obviamente va a depender mucho del tema y en el momento que nosotros lo estamos diciendo, ¿ok? ¿Qué más nos dice? Es una forma de comunicación oral que tiene diversos objetivos. Lo primero, y eso depende, como les decía hace un momento, de qué voy a decir, cuál es mi tema. Primero, quiero informar. Ok, voy a informar, quiero enseñar, quiero persuadir, quiero que las personas me entiendan, quiero inspirar a alguien. ¿Qué es lo que quiero yo lograr? Quiero que reflexionen. Entonces, todo va a depender qué tipo de público tengo y en qué evento o en qué sitio me encuentro para yo poder decidir el discurso que tengo. Por ejemplo, si uno de nosotros nos tocaría de manera personal en algún momento de nuestra vida, nos invitan a un colegio, ¿ok? Y tenemos a jóvenes. De repente estos jovencitos todavía no deciden qué estudiar o qué hacer con su vida, ¿ok? Y nos invitarían a nosotros como un caso de éxito, quizás para motivarlos, ¿ok? Entonces nosotros tendríamos que comenzar a conectar con ellos de repente con recuerdos de nosotros cuando éramos adolescentes, cuando nosotros también estuvimos en la misma edad o en la misma posición que no sabíamos qué hacer. Mediante nuestra experiencia, vamos a ir armando nuestro discurso para poder conectar con estos jóvenes. Es otro tipo de público. Entonces, para eso, yo debo definir quién es mi público objetivo. Yo ya sé que son jóvenes, dónde va a ser el espacio, en el colegio. Recuérdense que estos jóvenes también siempre están en la broma, en el juego, porque es parte de la edad. Entonces, si yo me paro delante de ellos y me noto muy rígido, de repente mi rostro no se expresa como una sonrisa, de repente inclusive mis manos cuando se mueven son muy rígidas, mi posición no les inspira confianza, voy a tener a la hora de hablar, por más que mi tema sea interesante, si una persona preparada, no conecté, no tuve esa empatía, entonces vamos a sentir ese bloque entre estos chicos con nosotros. Entonces, por eso es muy importante, ¿qué es lo que yo quiero transmitir? ¿En qué tipo de público me encuentro? ¿En qué espacio estoy? Para poder yo también prepararme y saber también con qué ejemplos voy, cómo yo noto al público y puedo mejorar ciertos aspectos según lo que estoy viendo. ¿Ok? Por eso es muy importante, les decía, perder el miedo, conocerse, ya les dije que tenemos que practicar, conocer cuáles son mis errores. Siempre vamos a tener errores, estamos siempre tratando de mejorar. Conforme vamos avanzando, en el camino mejoramos, ¿ok? Y si me encuentro de repente, ya estamos trabajando, y me encuentro con gerentes, imagínense, con gente muy importante, recuérdense que esas personas no tienen mucho tiempo y de repente nos dan 15 minutos de su vida para exponerles un proyecto o algo que queremos nosotros darles a conocer. Entonces, con ellos al mismo tiempo que tienen experiencias, yo le debo dar la información ya precisa, concisa, darle mucha data, de repente números estadísticos, porque esto le interesa mucho a estas personas. Entonces, de repente, con ellos no va a funcionar de repente una anécdota o quizás hacer un chiste o tratar de repente de estar sonriendo mucho, de repente son como, lo mismo son personas muy apuradas o que no tienen mucho tiempo, quieren que las cosas se las demos de manera directa, que se note que estamos preparados. Entonces, ahí vamos dándonos cuenta lo importante que es conocernos también a nosotros, saber con quién voy a hablar y cómo manejo también las ideas, mis pensamientos y cómo al final voy a persuadir. ¿Ok? Entonces hemos dicho que siempre esto va a tener tres estructuras, tres partes, por decirlo, ¿no? Introducción, un desarrollo y una conclusión. Entonces, si yo recuerdo estas tres partes, para mí va a ser más fácil cuando haga mi material de apoyo, mi PPT, mi Canva, ¿ok? Me va a ayudar a mí a poder situarme en el espacio y sea más fácil para mí relacionar lo que tenemos de manera visual conforme voy hablando, ¿ok? Al final yo no solamente quiero estar parado,
hablando, ¿ok? Yo quiero que ustedes me presten atención, que sostenga yo también el interés que ustedes tienen al escucharme, ¿ok? Y obviamente poder rescatar algo importante, ¿no? Tener esta retroalimentación a ambos. Quizás estoy hablando y no me están entendiendo. Entonces yo, conforme voy avanzando, voy preguntando. ¿Por qué debo preguntar? Porque puede ser que estoy usando términos o quizás yo misma me esté yendo por las ramas, hablando de manera extendida y les esté mareando con la información. Puede ser. Entonces, si yo me doy cuenta que ustedes me dicen que no me entienden, entonces algo yo en mi discurso no está de manera correcta. Quiere decir que quizás lo deba decir de otra manera o buscar ejemplos o de repente, ok, estos chicos son así, son de más o menos de esta edad, son de estos lugares. Entonces debo buscar afinidad, de repente con palabras, ejemplos, para poder conectar como ustedes. Por eso cuando la mayoría estudiamos, quizás con algunos profesores sentimos, me gusta el curso, pero el profesor a veces no le entiendo cómo habla o su dinámica no me gusta y eso de repente a veces hace como que el curso nos parece pesado y no nos entra. Muchas veces también es porque la persona que tenemos delante tiene otra metodología o quizás no llega a conectar con nosotros y eso tiene que ver mucho con la empatía que tenemos con la otra persona. Y eso no significa que es un mal profesional o que es una persona mala, simplemente que no conectó con este grupo. No todos conectamos a veces, no tenemos el mismo aura, quizás para conectar. Entonces, si nos pasara esto, pues ya les he dicho que ustedes tienen que hacerse un análisis, una retroalimentación para saber, me encontré en este momento, ¿qué pasó? Yo sentí ello. Ya, de repente no utilicé, de repente no fui muy dinámica, no di los ejemplos precisos, quizás fui muy dura hablando, muy aburrida, muy teórica, no usé muchos ejemplos, eso de repente causó que las personas ya no quieran escuchar, sino que termine la charla. Entonces, ustedes mismos entren en ello, escuchen, vean referentes, ya les mencioné también, para que a mí me permita crecer y mejorar en estos aspectos. ¿Ok, chicos? ¿Qué más tenemos aquí? Entonces, vamos otra vez a ver la estructura, pero de manera más detallada. Mencioné que teníamos 3 partes al armar nuestro discurso, ¿ok? Lo importante es la introducción, ¿ok? Vamos a captar la atención al público usando diferentes tipos de frases, de preguntas, ¿ok? Entonces, la mayoría de veces, o conforme hemos nosotros aprendido en el colegio, era la típica, buenas noches, mi nombre es María y hoy voy a hablar sobre las técnicas del oratorio. En la primera lámina tenemos tal, ¿ok? Eso es algo de manera habitual que siempre hemos estado adaptados para exponer, ¿ok? Para exponer. Pero si me tengo que dar un discurso ya profesional delante de muchas personas, como estábamos hablando, yo tengo que generar un interés. Y el miércoles estuvimos practicando. Podríamos comenzar con una pregunta reflexiva, una reflexión, una pregunta según el tema. Alguien tiene un libro en PDF para leer, dice aquí su compañero. Pues quizás preguntar, ¿ustedes sabían qué? Puedes hacer de repente, según un índice del Ministerio del Interior de cualquier país, dice que vamos a tener de repente otra pandemia. Entonces, empiezas a darles datos a las personas, ¿ok? ¿Para qué? Porque tú, mientras que está preguntando y te está haciendo estos cuestionamientos, tú mismo estás diciendo, uy, yo no sabía esto, o de repente sí sé, a ver qué información me va a dar para poder de repente yo hacerle la pregunta o hacerle una retropregunta, ¿ok? Entonces, aquí puedo sorprender o como que puedo de repente afianzar el conocimiento que tiene mi público y me permite hacerlo más interesante y ameno conforme les decía que presentarme. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es tal y el tema que voy a tratar es este. ¿Ok? Para que no sea tan plano y tan aburrido, vamos a buscar otras maneras. ¿Qué otro punto nos dice en la introducción? Planear el tema y el objetivo del discurso. Eso es muy importante. Hemos dicho que primero, antes de hablar
y preparar mi material, yo escojo el tema o me lo dan y empiezo a buscar en internet, en un libro, donde ustedes quieran, la información, obtengo todo ello y empiezo a hacer yo de repente mi propio resumen, sumilla del tema. Yo interioricé lo que he leído y empiezo a desarrollar el discurso que yo quiero. ¿Cuál es mi objetivo? Va a depender mucho del tema. Persuadir, de repente yo quiero lograr una venta con mi exposición, yo quiero que las personas reflexionen, yo quiero un cambio de repente de la mente de mis personas que me están escuchando, referente de repente hablemos de mujeres maltratadas psicológicamente por hombres de repente que las maltratan. Esto es de repente el discurso que va a dar la persona, es una persona que pueda ayudarles a estas personas que reaccionen y se dan cuenta la manipulación o el tema psicológico que les causa este maltrato. ¿Ok? Va a depender, como les digo, mucho a quién tengo yo al frente y qué es lo que buscan de mí, ¿ok? Entonces, una vez que yo ya tenga definido ello, yo ya sé cómo centrar el discurso y yo voy a lograr lo que esperan de mí, cuál es el objetivo, ¿ok? Por eso les digo que depende mucho del tema, pero si yo soy consciente de esta estructura, me va a permitir adaptarlo a cualquier discurso que yo tenga más adelante, ¿ok, chicos? Hasta ahí. Vamos bien, a ver, álcenme las manitos si vamos bien hasta ahí, si se me va entendiendo. ¿Sí? Ok. Listo, chicos. Gracias. Listo. ¿Qué más tenemos? Si ya tenemos la introducción, ahora tenemos el desarrollo. ¿Ok? Y aquí en el desarrollo, como bien dice el nombre, vamos a desarrollar según el tema que nos corresponde. ¿Ok? Nos dice aquí, según el concepto, nos pide que divide tu contenido en secciones o puntos principales que influyan o fluyan de manera natural y coherente. Cada sección debe ser desarrollada una idea clave para relacionarlo con tu tema. Ustedes vieron que en la primera yo les mencioné que íbamos a ver. Aquí lo tenemos. ¿Ok? Introducción, desarrollo y conclusión. Yo ya les di que iba a venir. Entonces, yo ya les di el panorama, ahora queremos ir un poco más adentro sobre ello. Lo mismo ustedes van a hacer según el tema que les toque. Lo mencionan, ¿ok? Podríamos decir que sería mi idea principal y mis ideas secundarias. ¿Qué voy a encontrar y qué más voy a ver sobre el tema? Entonces, me permite a mí, como ya lo mencioné, generar, oye, sí, vamos a ver esto, vamos a ver cómo lo va a tocar, cómo lo va a tratar de anexar el tema con lo otro, pues ahí también influye mucho cómo yo le he dado este orden a las ideas que yo tengo. ¿Ok? Nos dice, vamos a dividir por secciones o puntos principales, lo hemos mencionado hace un momento, mi tema. Luego voy a usar transiciones para mantener la fluidez, ¿ok? Y aquí obviamente va a ser el término de palabras, frases, cómo conecto una idea con otra, y de esa manera también cómo capto y hago que ustedes me entiendan, porque puede ser que diga una cosa y me vaya a otra. Entonces, ¿cómo conecto yo una cosa con otra? No sé si a ustedes les dije el ejemplo, sí. Por ejemplo, si estamos hablando de embarazadas y quiero hablar sobre comida de un lugar típico, ¿cómo hago para anexar? Puedo decir que las embarazadas por sus antojos, puede ser que muchas de ellas se les antoje, valga la redundancia, potajes o comidas de otros países. Y los esposos o alguien cercano tenga que prepararlo o quizás pedir un delivery o ir a un restaurante. Entonces, voy anexando ello. De repente, podemos estar hablando de política en religión. Son temas muy densos, que la mayoría no trata de hablarlo porque genera de repente mucha tensión. Pero ¿cómo yo trato de anexar una cosa con otra? De repente estamos hablando quizás de un país muy comunista, que tiene muchos problemas, que genera mucho sufrimiento a las personas. Y cómo hablo de religión, de repente puede ser que a pesar que el fervor que tiene la gente ante el cristianismo o el catolicismo de repente, o otra religión,
siguen aferrados de repente a que Dios le pueda hacer un milagro con temas políticos. Ya, de esa manera quizás pude anexarlo. Va a depender mucho, obviamente, estoy dando ejemplos, cuando uno lo prepara. Si yo empiezo a preparar mi tema, pues yo empiezo a leer ahorita, puedo tener de este tema, puedo sacar inclusive más carnecitas, más información y va a ser más rico de repente en el sentido de toda la información que tengo para poder conectarla y que la idea se pueda entender mejor y tengo un porqué. Entonces, por eso es muy importante, les decía, y vuelvo a repetirlo, que investiguen. Investiguen mucho para que les permita a ustedes dar saltos de un lugar a otro y siempre terminen en el mismo punto y sea más entendible la información que ustedes quieran brindar. Porque al final lo que yo tengo que buscar es una fluidez y cohesión de mi discurso, que se pueda entender, ¿ok? Y sea claro también cuando me voy de un extremo a otro. Obviamente, siempre hablando del mismo tema, ¿ok? Entonces eso me permite a mí poder tener mucha confianza con el tema que estoy desarrollando, ¿ok? Si ya hice mi introducción, ya desarrollé todo el tema, me he expandido con toda la teoría o con todos los ejemplos y con todo el material o información que yo quería brindar, ahora tengo que ir con el cierre, ¿no? Y recuerden que el cierre siempre es la conclusión. Yo puedo terminar siempre o siempre se termina con una síntesis de todo lo que hablé. Aquí viene a ser como un resumen breve de los puntos más importantes, ¿ok? O si no, puedo reforzar algunos conceptos que de repente yo necesito que la audiencia recalque. Por ejemplo, el que practiquen, siempre les estoy diciendo, tienen que practicar, buscar información, porque son puntos que yo necesito que ustedes siempre lo recuerden antes de pararse adelante y obviamente antes de preparar el discurso, ¿ok? Para que les permita estas mejoras que estamos buscando todos, ¿ok? Y al final puedo terminar yo con una reflexión, un llamado de acción, que puede ser interrogativo, puede ser con una pregunta, y esa pregunta puede generar de repente una reflexión en el público, de repente ya sea de manera positiva o negativa, dependiendo del tema, ¿ok? O puedo buscar inspirar también, según cómo yo estoy cerrando, a que las personas de repente lean, practiquen, mejoren su habilidad para hablar. Entonces, yo quiero generar algo como un refuerzo a todo lo que hablé para que esto impacte y quizás algunas personas puedan tomar conciencia de hacer alguna mejora, ¿ok? Al final, eso es mi conclusión. Yo busco reforzar estos puntos que ya mencioné para que sea como ¿cómo podríamos decir? Un refresh de lo que yo hablé. Porque recuérdense que las personas retenemos entre, si no me equivoco, entre 5 minutos o unas 500 palabras también conforme van hablando. Todo lo que yo estoy diciendo, ustedes no lo van a retener tal cual. Van a ir reteniendo ciertos puntos que yo voy mencionando y cada vez los voy recalcando. Eso va a ser lo que ustedes recuerden más. ¿Ok? Entonces, si a mí me ponen, me sientan una hora hablando y yo soy muy teórica, y me rijo simplemente a lo que dice mi PPT, déjenme decirles que solamente 2 o 3 personas recordarán tal cual lo que han dicho. Pero si yo les hago participar, yo les pongo algún video de refuerzo o un casito, todo eso va a permitir que las personas recuerden y siempre estoy haciendo hincapié en ciertos puntos, les va a quedar en la mentecita. Entonces eso les va a ayudar a conectar más rápido, a recordar lo que han visto. Por eso es muy importante que trabajemos mucho cuando estamos haciendo el discurso, para poder conectar y lograr eso, ¿no? Que al final me recuerden las personas lo que yo estoy diciendo. Y a ello se le llama la técnica de storytelling, ¿ok? ¿Qué me permite ello? Pues nos permite transmitir mensajes de manera memorable, ¿ok? ¿Qué genera eso? Involucrar de manera emocional a la persona que me está escuchando, ¿ok? ¿Y a qué se refiere ello? El storytelling, más que todo, se utiliza en marketing o todo el área de comunicación cuando yo quiero contar una historia.
¿ok? Una historia bien contada permite a nosotros, pues, crear una empatía. Entonces, ¿cómo yo logro esto? Por eso les decía que al iniciar, yo cómo comienzo mi introducción de mi tema. Si yo comencé con un gancho de repente de mi propia vida, algo que me sucedió, como yo les fui contando la primera vez, cuando yo comencé también como ustedes a hablar, me ponía nerviosa, me dolía la barriguita, de repente de los nervios. De esa manera yo estoy conectando con ustedes porque a ustedes también quizás les ha pasado. Entonces estamos generando una empatía porque hemos pasado situaciones similares. Yo les estoy contando mi historia, conecta con ustedes, entonces de esa manera los estoy involucrando y yo también me involucro en el curso y con ustedes mismos. Entonces por eso es muy importante crear esta empatía con los demás, ¿ok? Cuando yo estoy hablando, tratar siempre de buscar algo que me pueda conectar para que esto sea más dinámico y sea más fácil para las personas que me escuchan, ¿ok? ¿Qué otro más de técnicas debo tener en cuenta aparte de hacer una historia que pueda conectar? El lenguaje y la voz. Hemos dicho también que nosotros, en mayoría, tenemos diferentes tonos de nuestra voz, ¿ok? Tenemos de mi nivel bajo, que son las personas que hablan súper bajito, dulcecito, súper bajo, de término medio, y personas que tienen una voz alta. Entonces, yo, si me doy cuenta que hablo en un rango bajito, tengo que tratar de, cuando me toque hablar, obviamente, en un discurso, tratar de llegar a un nivel medio, ¿ok? Si estoy en un nivel medio, pues estoy bien. Y si tengo una voz muy súper fuerte, ¿ok? Debo bajarla al medio, porque si no van a pensar que les estamos gritando. Imagínense con el micro, mi voz chillosa, ¿ok? Va a generar que obviamente el parlante o la persona que me escucha, mi voz se va a retumbar y no se va a entender, ¿ok? Por eso se necesita tener un tono medio, mi ritmo también tiene que ser despacio, dependiendo también, es como si fuera una curva, ¿no? Poder hablar de manera alta para que me tomen atención, luego bajarlo un poco, luego a ver, otra vez subirlo. ¿Por qué? Porque si yo escucho a una persona que habla de manera plana, me genera sueño, me genera como que ya me agotamiento, aburrimiento y me voy apagando. La persona que me escucha se va apagando. Ustedes lo han podido de repente vivir con algún curso, algún momento. Entonces, si la persona tiene este tipo de voz, pues no me va a ayudar. Entonces, mientras yo hablo, subo, bajo. Entonces, tengo estos picos donde de repente despierto a la persona con mi voz y luego estoy hablando normal y me permite a mí, pues, seguir este ritmo, ¿no? Y tener la claridad. ¿Y a qué voy con claridad? A veces también de los nervios, nuestra lengua, nos juega una mala pasada. Ya les he dicho que eso también es porque los nervios, la ansiedad que sentimos, hace que el músculo de la lengua pues se endurezca, ¿no? Y no nos permita hablar. Entonces es como que tenemos la palabra en la punta de la lengua, como se dice, y no nos salga, ¿no? Y cuando estamos hablando y queremos decirlo de manera fluida, pues tenemos que parar y eso también nos genera muchas veces un fastidio, obviamente estando adelante, y nos puede crear una inseguridad. Por eso necesitan ustedes mejorar o practicar también la dicción, ¿ok? La vocalización. Si alguna palabra a mí me cuesta decirlo, tengo que repetir, hacer ejercicios que me permiten a mí, toda esta zona que tenemos aquí, pues son articulaciones. Entonces, existen personas, ¿ok? Que a veces hablan entre dientes, no abren la boquita mucho. Entonces, al no abrir la boquita mucho, pues obviamente el sonido que emito muchas veces no sale de manera correcta y es como que a veces arrastramos las palabras y no nos dejamos entender. Y eso nos puede pasar a cualquiera. A mí también me puede pasar cuando hablo muy rápido, ¿ok? Puede ser que no se me sientan las palabras muy marcadas. Entonces, si ustedes, por ejemplo, se dan el tiempo de mirar cómo una persona locuta o cómo un conductor de televisión habla, ¿ok? Van a ver es que mucho abran la boquita. ¿Por qué? Porque empiezan a articular toda esta parte para que se le
entienda mejor, ¿ok? Y la palabra fluya mejor y se puede entender. Hablan de manera pausada, pero vamos abriendo un poco la boca, ¿no? Entonces, de esa manera para mí es más fácil comunicar. Obviamente que nosotros no somos de ese perfil de periodistas o comunicadores, somos en general. Entonces, si veo yo que hablo entre dientes o tengo algún problema con alguna palabra o mi dicción de repente no me ayuda, tenemos técnicas, por ejemplo, ponerse el lapicito entre los dientes, me ayuda, ¿ok? A poder mejorar. Entonces, existen muchas maneras de poder nosotros perfeccionar. También existe un video que lo hacen mucho los niños que, por ejemplo, tienen el problema de lenguaje con la lengüita, ¿okay? Que no recuerdo exactamente cómo se llama, pero es como una terapia. Y eso nos sirve a nosotros también, que es empezar a hacer ejercicios con nuestra lengua. ¿Por qué hago ese ejercicio? Porque empiezo a fortalecer. Y cuando me ponga nervioso, como mi lengüita, como es un músculo, está ejercitado, va a ser más fácil para mí de repente fluir. Entonces, existen muchos métodos, solo hay que encontrar cuál se acondicione según el problema que nosotros podemos tener. ¿Ok? Entonces, si nosotros adaptamos el tono y el ritmo de nuestra conversación, pues va a ser más fácil que nuestro discurso o contenido pueda llegar a la audiencia. ¿Ok? Por eso es muy importante la manera que nosotros nos relacionamos y emitimos todo mediante nuestra voz, ¿ok? También cuidar toda esta parte de nuestra laringe o el aparato fonador, porque imagínense, si llega el momento y no pueden hablar, están mal de la garganta, no se cuidan, en el momento que hable, pues me va a generar molestias. ¿Por qué les digo? Porque una persona no puede hablar de manera corrida sin hacer pausas más de una hora, porque imagínense, esto también cansa, se cansa y se deshidrata. Por eso ustedes han podido ver que personas cuando hablan, muchas veces tienen una botellita de agua o un vasito. ¿Por qué? Porque toda esta zona pues necesita hidratación. Entonces, conforme vamos hablando y vamos nosotros teniendo este ritmo, pues nos va a permitir cada vez hablando más. Y si ustedes también hablan de manera corrida, ¿ok? A veces de los nervios queremos hablar mucho, muy rápido, pueden tener el problema también de que me empiezo a cortar. Empiezo a sentir como que me falta el aire. Y eso pasa cuando tenemos nervios y hablamos muy rápido. Entonces, para que no me pase eso, estoy hablando, empiezo a hablar súper, súper rápido y luego no puedo ni hablar, ya. Si yo no manejo igual el tema de mis nervios, mi ansiedad, la situación, este tema del aire que se corta cuando estén hablando y ustedes van a sentir de repente estar hablando, así como estoy haciendo, va a generar una interrupción cuando estamos nosotros comentando el tema importante en ese momento. Por eso les pido que hablen de manera pausada, tranquila, ¿ok? Tampoco tan tranquila en el nivel de dormir, sino medio, todo en nivel medio, ¿ok? De esa manera va a ser más fácil y yo me voy a cuidar toda esta zona que les digo, no van a tener el problema también, que están hablando muy, muy largo, ¿ok? Y les va a faltar hidratación, ¿ok? Por eso, toda esta zona de aquí hay que cuidarla más aún cuando vamos a tener que hablar. Tenemos que cuidar mucho la gargantita y nuestra voz, ¿ok? ¿Y qué más debo yo tener en consideración? Aparte de nuestra voz y toda la zona que les mencionaba. El lenguaje corporal, ¿ok? Yo ya les he dicho que todo está conectado. Imagínense, pues, de repente yo les pregunto, ¿cuál es el momento más feliz de su vida? Y obviamente el que está súper feliz, pues, aparte de lo que nos va a decir, mi momento más feliz fue cuando fui niño y me regalaron de repente el perrito, un perrito, me regalaron un perrito y ese momento para mí fue muy feliz. Cuando una persona está realmente feliz, ustedes se van a dar cuenta, habla con mucha emoción, se le nota en los ojos, en la sonrisa, en la manera que habla, su cuerpo habla también. Por eso dicen que cuando una persona está enamorada también se le ve. Entonces,
Y si es lo contrario, yo puedo decir, sí, estoy recontra enamorada y de repente no se me nota. O puede ser que una persona también no exprese sus sentimientos. Eso también es otro punto a ver. Pero si nos toca a nosotros hablar, ¿ok? ¿Cómo me doy cuenta en el lado corporal? Yo primero, aparte de hablar, saber el tema y explayarme, debo dar esta cercanía. Dijimos proximidad, ¿ok? Transmitir esa confianza, ¿ok? Una postura erguida, ¿ok? Moviendo mis manitos para poder poner énfasis en alguna expresión que estoy diciendo. Es como un acompañamiento. Versus de repente si yo estoy así calmada mirándolo frente a la cámara y empiezo a mover la boca, hablar así, ustedes van a pensar que simplemente me lo sé de memoria o estoy leyendo algo. Y no se siente de repente quizás esta cercanía. A pesar de que estamos en remoto, tenemos que buscar el tema de cercanía. Imagínense cuando estamos dando el discurso de manera presencial. Ahí tenemos otro punto, porque las personas nos van a ver, ¿ok? Y ahí nosotros pues tenemos que, ya les dije que esto viene a ser como esto de 90 grados más o menos, o un poco más, 180, ¿ok? Yo tengo que estar en el medio y tengo que irme del medio a los costados o del costado al medio y así viceversa. Tengo que moverme siempre mirando al público, moviendo las manos, ¿ok? Reforzando. Y eso hace que la persona que me escucha, yo le pueda transmitir una confianza porque va a saber que yo sé del tema y por eso me estoy explayando, me estoy moviendo, estoy dándote seguridad con mis gestos, ¿ok? Aquí estamos de manera virtual. Ustedes ven que yo estoy tratando de mover mis manitas, utilizar inclusive de repente aquí el lapicito que tengo, preguntarles con las manitos, tratar de hacer algunas dinámicas para poder yo conectar y saber si me están llevando bien la clase, si están entendiendo, si está siendo ameno, para yo también recibir esa retroalimentación y quizás yo también hacer mejoras, porque esto es un feedback de uno en uno. Yo recibo y ustedes también. Entonces, eso hace que nosotros mejoremos personalmente y profesionalmente, ¿ok? Entonces, si nosotros nos damos cuenta de estos puntos y lo logramos, pues la persona que me escucha va a sentir esa confianza, ¿ok? Y ese contacto visual que yo busco, yo intento cada momento mirar frente a la cámara, ¿ok? O si no estuviera mirando con mis ojos para aquí, mientras ustedes les estoy hablando, estoy mirando por otro lado y como de repente ya me sé el tema, sigo hablando y sigo mirando para abajo. Ustedes van a decir, la profesora está que lee todo, ¿qué le pasa? No nos está tomando de repente consideración o importancia. Entonces es muy importante, por eso les digo, todo este tema visual, corporal, movimiento de manos, de un lugar a otro, obviamente de manera pausada, calmada, porque también los nervios pueden hacer que estoy hablando y empiezo a mover las manos así, o de un lugar a otro, y eso también se ve como que estás nervioso, no estás seguro de estar adelante, y lo único que quieres es que acabe el momento y sentarte y acabar lo que tienes que decir, ¿ok? Al final, el cuerpo, como les dije, está conectado con la mente. Si todo está en armonía, pues vamos a reforzar que el mensaje que queremos transmitir, de manera general, todo está yendo bien. Entonces es muy importante conectar nuestros pensamientos también con lo que diga el cuerpo. ¿Ok, chicos? Entonces, hasta ahí vamos bien, ¿verdad, chicos? A ver, ¿me confirman? Sí, perfecto, gracias. Entonces ahora nos vamos con recursos visuales. Esto ya lo había mencionado también. Entonces, siempre cuando vamos a tener que exponer en cualquier momento que nos toque, siempre vamos a utilizar algún recurso, ¿ok? Puede ser una PPT como esta, puede ser inclusive un cuadro estadístico, puede ser que me voy a apoyar de un video y de repente lo voy a mutear para empezar a explicar el tema de imagen que estoy viendo. Ya dije una gráfica. ¿Qué es lo que yo una foto de repente, quiero explicar? De repente, imagínense, queremos hablar sobre el antes y después, de repente, de Lima,
¿ok? De repente queremos hablar cuando no existía todo el tema del caos del tráfico, ¿ok? O el tráfico en general de diferentes partes del mundo. Queremos hacer una comparación de repente, o inclusive de la misma contaminación ambiental. Yo tengo de repente mi imagen atrás mío, o adelante ahorita que estamos en virtual, yo viendo, como yo ya me preparé, empiezo de repente a relacionar la imagen, ¿no? De repente aquí estamos viendo a este señor, digamos, podemos ver que nos está dando una gráfica financiera de cómo cerró el último año un banco importante de España, ¿ok? Y de repente sigo explayándome si le pondría nombre al personaje que tenemos aquí adelante. Entonces, siempre que yo exponga, siempre tengo que valerme de imágenes, gráficos, videos, pero tienen que ser uno que me ayude a reforzar lo que estoy hablando yo, ¿ok? O hago un recordatorio también de lo que estamos viendo. Eso me ayuda a que lo que yo he dicho, ¿ok? La información que les estoy brindando es correcta y lo podemos cerciorar también de otro ponente o de otro material que yo estoy llevándolo en ese momento. Entonces, de esa manera va a ser más fácil los conceptos o la información que yo estoy brindando, más inclusive cuando los temas son muy densos, hay temas que son muy pesados, como yo trato de mejorar esos temas pesados, pues trayéndole imágenes estadísticas, ejemplos, imágenes referenciales, videos, todo el material que yo pueda sacar me va a permitir a mí enriquecer mi ponencia. ¿Ok, chicos? ¿Qué más tenemos aquí? Entonces, justo hablando de reforzamiento, vamos a poner 3 discursos famosos que son los más importantes que tenemos en historia para verlos, ¿ok? Para reforzar justo lo que estamos mencionando, ¿ok? Obtén un correo electrónico profesional con GoDaddy. Imagina que recibes 2 emails. Que se vaya aquí, creo que sí se puede escuchar, sí, ok. Vamos a ver este videito para que nos ayude a reforzar. Pero la mayoría de los seres humanos pueden hablar. Entonces, ¿cómo distingues a las personas egoístas que solo quieren cambiar el mundo para su beneficio propio de los líderes auténticos y positivos? Buena pregunta. Es importante distinguir a los charlatanes que utilizan sus talentos para engañar y sacar provecho de otros, a diferencia de los líderes comprometidos que buscan auténticamente el bien de la humanidad. Quédate con nosotros porque te vamos a decir qué han hecho algunos grandes personajes de la historia para evitar ser confundidos con un charlatán. Además, te vamos a dar 5 técnicas para que seas el líder auténtico que en realidad quieres y tienes el potencial de llegar a ser. Porque si estás convencido de que quieres triunfar, el fracaso es imposible. Como han visto a la introducción, ven que las personas van hablando, uno alza la mano para arriba, el otro de la manera de abajo también, ayuda a reforzar algunas partes de lo que está diciendo. Entonces, estamos viendo que el lado corporal es muy importante, ¿ok? Vamos a seguir escuchando. A continuación, te vamos a presentar 3 ejemplos de discursos que, de manera indiscutible, han cambiado el mundo. Estas 3 personas fueron líderes ejemplares por su forma de vida y su talentoso liderazgo. Ellos, gracias a sus elocuentes y persuasivas palabras, lograron cambiar de manera positiva y contundente el entorno de su época. Te los vamos a listar en orden cronológico e inmediatamente después te diremos por qué los elegimos como modelo a seguir. Abraham Lincoln, con el discurso de Gettysburg, presentado en 1863. Susan B. Anthony, con el derecho de las mujeres a votar, realizado en 1873. Y Martin Luther King Jr., con Yo tengo un sueño, que fue magistralmente presentado en 1963. Las razones principales para considerar a estas 3 personas y sus discursos como modelos a seguir son: ellos pudieron ver algo especial que otros no podían o no querían ver. Ellos detectaron una incongruencia obvia y la señalaron de manera constructiva. Abraham Lincoln vio que no había una victoria real que celebrar después de la batalla más sangrienta durante la guerra civil de su país.
Por eso, durante el discurso de Gettysburg, él llama a que el sacrificio de los caídos no sea en vano y a que todos los estados puedan volver a unirse en una sola nación. Ellos eran auténticos e íntegros. No tenían segundas intenciones y constantemente demostraban la congruencia de sus palabras con sus acciones. Susan B. Anthony fue acusada y multada por cometer el acto ilegal de votar durante las elecciones presidenciales de 1873. En ese entonces, las mujeres no solo no podían votar, sino que además no podían ser dueñas de tierras, no podían obtener la patria potestad de sus hijos si se divorciaban, y la ley no prohibía que sus esposos las golpearan físicamente. Susan buscó llamar la atención de su público al mencionar la multa, pero no para ganar fama para sí misma, sino para luchar por el derecho de las mujeres a votar. Todos ellos estaban determinados a lograr su meta. Por eso, ellos dedicaron su vida para lograr su causa y estaban dispuestos a pagar el precio máximo para verla convertida en realidad. Martin Luther King Jr. tenía una clara visión de cómo era la realidad en su época y una segunda muy clara visión de cómo debería de ser la forma ideal. Por eso organizó sabotajes al servicio de transporte público, dio muchos discursos invitando a otros a hablar abiertamente del tema y convocó a marchas pacíficas. Y fue con su discurso "Yo tengo un sueño" con el que logró describir más vívidamente la meta que logró alcanzar de manera póstuma. De estos 3 sólidos ejemplos nacen las 5 técnicas que te vamos a compartir a continuación. Pero antes queremos recordarte rápidamente que si estás listo para elevarte al siguiente nivel y desarrollar tus habilidades para hablar en público como un profesional, tienes que visitar nuestro sitio técnicashablarenpublico.com y tomar el curso avanzado que tenemos para ti. Tú también, Tu plan y tu... las personas. Ahí tenemos el ejemplo que nos ha puesto, ¿ok? A ver, vamos a volver. Recién veo la pregunta de su compañera. A ver, me dan un momento que se me cerró la lámina. A ver, me dan un momento, chicos, que aquí lo tengo. Se me cerró. Ok, aquí está. Entonces, me decía su compañera por aquí el tema que cómo cuidamos toda esta zona. Bueno, de manera normal, como nosotros no somos locutores, simplemente hablamos en estos momentos. Primero, nada de cosas frías, ¿ok? Todo tiene que ser temperado. Cuidarse mucho en esa parte. Por ejemplo, también garrasperas. Estar haciendo este sonido también genera que irritemos esta zona, ¿ok? Fumar. Fumar también genera de manera obviamente excesiva, genera mucho fluido dentro de esta zona, ¿ok? Y vamos a tener siempre flema. ¿Y qué nos genera eso? Pues cuando estamos hablando, vamos a empezar a sentir esta flemosidad aquí y va a ser muy tedioso poder dar la charla, la ponencia que nosotros queremos. Entonces, esta zona siempre cuídensela. Por ejemplo, me imagino que la mayoría ha tenido la experiencia de poder ir a un concierto, ¿ok? Y cuando ustedes gritan de manera así súper emocionada, ustedes lo dan todo en ese momento. Al día siguiente, no pueden ni hablar. ¿Por qué? Han gritado a tal punto que su propia cuerda vocal no está acostumbrada y ha generado como un trauma dentro de aquí. Entonces, eso genera que luego mi voz esté ronca, inclusive hay personas que no puedan hablar. Entonces, a veces chillar tanto en un nivel o un ritmo que nosotros no estamos acostumbrados, genera este problema mucho en la garganta, ¿ok? Existen más cositas, por ejemplo, las personas que cantan tienen que cuidarse mucho las cuerdas vocales y el tono también que cantan, ¿no? No explayar, esforzar mucho, porque eso les puede generar un problema. Y luego cuando realmente quiera volver a cantar, muchas veces no puede. Entonces, de manera general, nosotros, otra cosa más, la alimentación. El tema de picantes también genera a veces mucha fluido por esta parte, por esta zona. El agua fría también les comenté. Otro más frío, eso. Hidratación. Cuando nosotros nos toque hablar un discurso,
no tomen gaseosa, no tomen un refresco, nada. Simplemente agua, ¿ok? Toda esta zona necesita una hidratación. Entonces, cada que a mí me toque hablar, siempre agua. Antes, durante o después, siempre tomo agua de manera natural para que me ayude a hidratar toda esta zona, porque si no luego van a estar con la flemosidad y realmente les va a molestar y no se va a poder escuchar bien lo que quieren decir. Siempre va a haber esa molestia y no es recomendable, ¿ok? Si tomamos estos puntos en consideración cuando vamos a hablar y nos cuidamos, nos va a permitir a nosotros, pues, poder hablar de manera fluida. Por ejemplo, yo también me cuido mucho mi garganta, pero, por ejemplo, yo soy alérgica y hay momentos que yo siento de repente flemosidad. Entonces, yo también trato de cuidarme, tomar un antialérgico y todo eso para que a mí de repente, cuando estoy hablando, no me genere como que molestia. Y si yo siento, pues paro un segundo, espero que para seguir fluyendo, ¿no? Porque si no voy a estar hablando y todo el momento voy a estar y va a ser molesto. Por eso les digo que tienen que cuidarse mucho la garganta, tomar mucha agüita y si tienen algún problema como el mío, pues tomar mucha consideración para que el día que tengan que dar el discurso, pues no tengan estos inconvenientes, ¿no? Sí, los picantes dañan, entonces tenemos que tener mucho detalle con estos puntos pequeños. Obviamente que nosotros no somos de repente locutores y, por ejemplo, las personas que se dedican a eso tienen que tener, o cantantes, tienen que tener mucho cuidado en ello. Ustedes me dirán por qué los cantantes cuando hablan de repente, a veces en la madrugada, cantan en la noche, se cuidan y no les pasa nada, porque ellos llevan técnicas y refuerzan toda esta zona. Han trabajado. Entonces, si trabajan, cuidan esta zona porque todo esto es su herramienta de trabajo. Y si yo me voy a dedicar a hablar, pues esto también es mi herramienta de trabajo. Por ejemplo, ahora mío, que soy docente de pregrado, pues mi herramienta de trabajo, aparte de mi conocimiento, es toda esta zona. Entonces yo debo cuidarme, ¿no? Obviamente que puede ser que me dé un resfrío, me puede dar el tema de la garganta, pues yo tengo que cuidarme y si me pongo mal, pues tomar mi pastillita, hidratarme, tomar cosas calientes o tibias para que me ayude a mí a estar mejor porque esta es mi herramienta de trabajo. Entonces, debemos cuidar mucho esta zona. ¿Ok, chicos? Entonces, dicho esto, ahora vamos con qué tipos de discursos existen. ¿Ok? Tenemos el discurso informativo, ¿ok? Que básicamente, como dice el nombre, es de informar. Entonces, aquí tenemos un pequeño ejemplo. Nos dice, hoy les hablaré sobre los efectos del cambio climático en los ecosistemas marinos. Analizaremos cómo el aumento de la temperatura del agua está afectando la biodiversidad y la pesca sostenible en nuestras costas. ¿Ok? Aquí yo te estoy informando de qué esto voy a hablar de manera en el desarrollo, de qué puntos vamos a tratar. Entonces yo te estoy informando. ¿Ok? Entonces sería un discurso informativo. ¿Qué más tenemos aquí? Un discurso persuasivo. A ver, ¿quién de ustedes me puede ayudar a leer este discurso persuasivo? A ver, chicos, ¿alguien por ahí? María, ok. Aldo, a ver, Aldo, ayúdanos con el texto de aquí. ¿Qué es Sammy? Le leo. Sí, a ver, léelo. Ya, a mí me he platicado en otro colegio a nivel de lectura y también comprensión lectora. Ya, muy bien, vamos a Como ver. candidato, les insto a apoyar nuestra plataforma electoral. Juntos podemos mejorar la infraestructura de nuestra comunidad y asegurar un futuro próspero para todos. Muy bien, Aldo, gracias. Entonces aquí lo que Aldo nos ha ayudado a leer, vemos que el candidato pues te invita a que vayas a su plataforma electoral y seas parte de él. Entonces de esa manera te está diciendo que de repente entrando o ayudando a su candidatura, vamos a hacer un cambio al futuro. Entonces te está tratando de persuadir de esa manera. ¿Ok? Aquí estamos viendo
ese tipo de discurso. Muchas gracias, Aldo. A ver, vamos con el siguiente. Discurso motivacional. ¿Quién me puede ayudar con este? Alison. A ver, Alison, ayúdanos. Buenas noches, Val. Estamos aquí para superar nuestros límites y alcanzar nuevas alturas. Cada desafío es una oportunidad para crecer y aprender. Juntos podemos lograr cosas extraordinarias. Ok, gracias. Entonces aquí vemos que el discurso de aquí al final nos está hablando, ¿no? Que vamos a superarnos, a alcanzar nuestras metas. Y al final te pone como una frase motivacional, que juntos podemos lograr cosas extraordinarias, buenas. Entonces te está motivando, según el contexto, a que sigas haciendo lo que vas a hacer, ¿no? Entonces vemos que cambia informativo. Hemos tenido aquí persuasivo y motivacional. Vemos cómo cambia el sentido de la información o de lo que estamos brindando como mensaje. Ahora vamos con discurso de entretenimiento. ¿Quién puede ayudarme con ello? Ok, Michelle, a ver, ayúdame. Buenas noches. Buenas noches. Hola a todos. Hoy les contaré algunas de las situaciones más divertidas que he enfrentado en mi viaje por el mundo. Prepárense para reír y olvidar sus preocupaciones por un rato. Ok, gracias, Michelle. Entonces aquí vemos igual, ¿no? Que es diferente. Empezamos como que más cercano, ¿no? Te voy a contar algo de mí, ¿ok? Para que te diviertas. De repente algo que me pasó, se me rompió la maleta, me dejó el avión, me caí. Algo que me permite a mí generar de repente alguna risa en lo que estoy diciendo. Entonces, vemos ahí un discurso de entretenimiento. Vamos, ¿qué otro más tenemos? Discurso educativo. A ver, ¿quién me ayuda con el discurso educativo? ¿Por ahí alguien? Ok, Jean-Pierre, a ver, ayúdanos. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. En este taller exploraremos técnicas efectivas de gestión del tiempo para estudiantes universitarios. Aprenderemos estrategias prácticas para mejorar la organización personal y maximizar la productividad académica. Ok, gracias. Entonces aquí estamos viendo, pues comienza con el taller, ¿ok? Que van a ir perfeccionando cosas, vamos a ir aprendiendo. Van viendo que las palabras que van poniendo en los discursos van referente al tipo que es, permite diferenciarlo de manera más rápida. Entonces, nosotros cuando nos toque hacer el discurso, dependiendo, otra vez vuelvo a repetir eso, de la situación que nos encontremos, ya sabemos más o menos cómo podemos de repente iniciar, empezar a redactar, ¿ok? Y me permite dar esa diferencia de repente, ser muy informativo, como que informo y soy más plano, ¿no? En cambio, un entretenimiento me deja fluir, comenzar de otra manera. Igual el persuasivo, donde trato yo de persuadir a la persona para algo, ya sea para que me compre, para que entre a mi web, para que me siga, va a depender mucho de lo que yo quiero persuadir. Y educativo, pues yo quiero educar a alguien, ¿no? Como dice el nombre. Vamos a ver qué otro tipo de discurso tenemos. Ok, entonces tenemos estos, los más recurrentes, ¿ok? Informativo, persuasivo, motivacional, entretenimiento y educativo. Si nosotros sabemos diferenciarlo, cuando nos toque el momento de dar el discurso, la ponencia, pues va a ser para nosotros más fácil. Ah, yo ya sé cómo comenzar. Este tema va a hablar de ello. Ah, ya, ok, voy a comenzar. De repente, entretenimiento. Estamos hablando de repente, este tipo de charlas corporativas que tienen los trabajos, donde lo que buscan es que los trabajadores se conozcan un poco, de llevar una tarde amena, que salga fuera de la rutina. Entonces comienza de repente hablando de las experiencias el primer día de trabajo. Y comienza de repente el orador, ¿no? El que está hablando, empieza a decir, de repente se equivocó de dirección, se puso al revés la camisa, se olvidó el almuerzo, muchas cosas que pueden pasar. Entonces, de esa manera empieza a contar, pues, si el espacio te permite hablar de ello, todo el mundo va a estar conectado y con ganas de querer participar, ¿ok? De estar vinculado a la información. Si sabemos nosotros y conocemos este tipo de discursos, ¿ok? Diferenciarlos va a ser súper genial. ¿Ok, chicos? ¿Qué más debemos recordar ya de ello?
Otra vez repetimos lo mismo. Siempre, chicos, practiquemos nuestros discursos para mejorar, ¿ok? Alguna palabra, la forma que vamos a decir, la fluidez que vamos a tener. Si necesito en algún momento dar un ejemplo o de repente no, ¿ok? Si yo practico, lo voy a hacer. Si no, pues ese día que tenga adelante, voy a estar volteando la lámina a cada momento y simplemente voy a decir tal cual dice lo que he escrito, porque no me va a permitir tener ese conocimiento previo y pues solamente voy a hacer teoría y no voy a poder de repente dar un ejemplo. Si alguien me pregunta, así como su compañera me hizo una pregunta, quizás yo también mi información recordando, pues me permite en un momento, ¿sabes qué? Me preguntaste eso, te lo respondo. Entonces tenemos que por eso practicar. Y si practico, ya hemos dicho que me permite sentirme más seguro de mí mismo, pierdo el miedo, me siento con el contenido ya familiarizado, ¿ok? Ya sé lo que hay en la lámina, ya sé lo que voy a decir, mejora mi fluidez y la claridad de mi información es más entendible. ¿Por qué? Porque me va a permitir hacer ejemplos. De repente uno de ustedes me pregunta algo, entonces, como ya he podido hacer armar el tema, el PPT, pues va a ser para mí más fácil buscar un ejemplo o crear el ejemplo para que me puedan entender. Entonces, por eso es muy importante practicar. Hemos dicho también que debo yo gestionar mi postura, mis gestos, el contacto visual, para mostrar esa confianza y compromiso, ¿ok? Y siempre reforzando algunos puntos con las palabras para captar la atención de mi audiencia, ¿ok, chicos? Y sin olvidar sobre investigar. Cada cosa que yo digo, siempre debo sacarlo de un lugar. Tener un refuerzo de apoyo, también les he dicho. Quizás voy a hablar de COVID, ¿ok? Entonces decir, pues, cuántas vacunas fueron, qué dijo la OMS, y así empiezo a detallar. Y eso queda para mi feedback mental, por si alguien me pregunta o si es necesario decirlo en esa exposición, pues lo voy a decir, ¿ok? O según el libro tal, la investigación sobre el video, algo refuerza lo que yo digo. ¿Por qué? Porque me permite, como dice aquí el concepto de abajo, escrito, me permite responder preguntas y si pasa algo improvisado o algo fuera de, quizás, por ejemplo, su compañera me estaba hablando, no pensé hablar sobre el tema de todo el aparato fonador, quizás mencionarlo, pues me permite a mí poder reforzar si sé la información. ¿Ok? Por eso es muy importante la preparación. Ok, chicos, pero antes de seguir avanzando, vamos a tener esa dinámica sobre ello. ¿Ok? Les voy a dar unos minutos y necesito que dentro de estas seis frases o oraciones, ustedes me escojan, son 3 que me permiten que sean persuasivas. Solo 3 son persuasivas, ¿ok? Quiero que me digan cuáles son. Entonces, son 7 y 4. Tenemos hasta las 7:11 para que ustedes me den su respuesta. ¿Cuáles serían para ustedes las frases u oraciones persuasivas? ¿Ok? A ver, les voy a dar unos minutos. Aquí lo voy a anotar. 7:11, ¿ok? Para que me digan cuáles serían. Solo son 3. A ver, vamos ahí observando. Para que me vayan diciendo, a ver. ¿Cuáles serían?
7 y 11, chicos. Cojamos 3 para ustedes que serían frases u oraciones persuasivas. A ver. Ok, a ver, ahí van poniendo sus respuestas. Uno, 3 y 6, señorita profesora. Ya, 1, 3, a ver. 1, 3 y 6, dice su compañero. A ver, lo voy a poner acá al chat. Es Brian, nos dice ese. Ok, a ver. Y acá lo anoté, nos dice Brian. A ver. Ok, vamos, todavía faltan. Todavía tenemos minutos para ver cuáles serían. A ver, aquí ya están escribiendo sus respuestas. Vamos esperando. Profesora, buenas noches. Hola. 4, Ya, 1. 3 y 4. Ok, Samuel dice 1, 3 y 4. Ok, voy a apuntarlo aquí. Ok, ya, ahí lo mandé. Nos faltan 3 minutitos. Mientras vamos todos mandando la respuesta. La cámara aquí está. Ok, todavía nos quedan minutitos mientras vamos esperando. Ok. Ya nos quedan 2 minutitos y ahorita vemos cuál es la respuesta. Dime, Mireli. Es 1, 3 y 4, Miss. Ok, Mileni. Mileni dice 1, 3 y 4. Ok, ya lo anoté ahí también. Aldo. Sí, Dime, pues, ¿cuál es tu respuesta? a ver, es 1,
1, 3 y 4. Ok, muy bien, Aldo. Aquí también está. Ya anoté el de Aldo también. A ver. Nos queda 1 minuto. Ok, chicos, ya estamos. Ok, entonces todos hemos coincidido, pues efectivamente la respuesta es la 1, la 3 y la 4. Espérenme acá que voy a quitar esto. Ya. Ok. Dime, Jean-Pierre. Profesor, una pregunta. ¿Por qué la U no se considera persuasión? Ya, a ver, vamos a leerlo. Dice, ante todo lo expuesto, yo te invito a que reflexiones tu voto y me elijas a mí como tu mejor opción. ¿Ok? Entonces, Claro, o sea, viéndole del punto más amplio y de otro ángulo, eso suena más a call to action o llamado de acción, porque, o sea, no sé quién eres, no me ha dicho nada, entonces, ok, desde ese punto, o sea, no sé qué me vendes, o ya, sea, en ok, ese lado, desde ese ángulo, o de ya, repente me confundí o me abrí demasiado. ok, ya. Referente a lo que me dices. Vemos lo que dice aquí. Espérame, ¿dónde está? Ya. ¿Qué dice aquí? Dice, ante todo lo expuesto. ¿Qué refiere a ello? Que previamente habló algo, explicó algo, ¿ok? Entonces, te hace referencia de la situación, si es que lo llevamos a contexto, es que antes la persona, pongamos Juan, explicó algo, ¿ok? Y ahora, después del expuesto lo dicho, te está invitando a reflexionar tu voto, lo que te está diciendo. Entonces, obviamente tú me dices, yo no sé quién me invita a decirlo, pero con la palabra ante todo y lo expuesto te quiere decir que obviamente no tenemos el personaje, pero si lo utilizamos en una manera de persuadir, es válido porque tú estás invitándolo a que reflexione y pueda votar hacia ti a lo que tú has dicho. ¿Ahí mejor? Ya, bueno, sí, supongo. Porque tú lo has entendido claro. Lo que pasa es que estamos usando frases que nosotros lo podemos considerar dentro de nuestra discurso, ¿ok? Si lo orientas a que alguien te dice de esta manera, ¿sabes qué? Vota por mí, pero yo no te he escuchado. Ante lo expuesto tampoco, porque yo en ningún momento he hablado sobre mi candidatura o sobre algo para que votes. Si lo llevas a ese contexto, pues tú no lo entenderías y no te llevaría a persuadirte nada. Pero si lo utilizarías, y si en este momento, imagínate, alguien ha Claro, hablado sobre un partido, ahí sí. o sea, justo por eso lo digo, porque me imagino que lo escuché y lo hice al final de todo, o sea, yo lo tomo como un call to action, como un llamado de acción, más no algo que me diga, wow, o sea, quiero votar por ti. Algo así. No sé, es lo que quiero, es lo que trato de entender yo. Ya, podrías también llamarlo como un llamado de atención, ¿ok? Pero recuerda que si ya te explicó todo, tú quieres persuadir con qué. Si te invita a reflexionar, ¿qué también te está invitando a hacer? A votar. Y si llegas a votar, ¿qué hizo? Persuadió hacia ti para que tú logres esa votación hacia ese candidato o que compres. Te puedo decir, ¿sabes qué? Llevándote a visita mi página y te voy a regalar 100 soles, ¿ok? Es una manera de que yo te estoy invitando de repente a que juegues una ruleta gratis. Te llevé de repente para obtener tus datos, pero yo ya te invité o te persuadí con esa técnica diciendo juega gratis y yo tengo tus datos y tú no te das cuenta. Ya entendí, ya ¿Sí? ¿Ahora sé. sí? ¿Mejor? Sí. Ya, ok, perfecto. Entonces, ¿cuál fue la otra? La 3. Nos dice, se puede comprobar que, como ya lo había mencionado antes, estas disposiciones nos ahorran un 25% en gastos fijos. Por lo tanto, es necesario probarlos, ¿ok? Aquí también nos habla sobre la comprobación, ¿ok? Sobre algo, nos está dando una estadística. ¿Qué más escogimos? El 4.
Debemos permanecer firmes y fuertes ante las distracciones. Los exhorto a no bajar la guardia y continuar con el método que nos ha funcionado hasta ahora, ¿ok? Hablamos también de algo que ya se hizo y te está invitando a que sigas haciendo porque te dice que de repente funcionó o no, ¿ok? O continuar. Entonces, obviamente, va a depender mucho de la situación que nos encontremos y cómo yo busco persuadir en diferentes situaciones. Justo Jean-Pierre nos traía a colación a eso. Yo siempre busco la manera de persuadir. Y dentro de eso, por ejemplo, encontramos el tema de publicidad, de los spots publicitarios, de la manera también de cómo te venden el producto o cómo de repente pueden obtener tus datos o diferentes maneras para obtener algo. Yo busco la manera de lograr algo, ¿ok? Por eso les decía que cuando somos niños, y todos hemos pasado por eso, cuando yo de repente lloraba, causaba de repente la atención de mamá o papá, ya sea para que me cambie el pañal o que me dé biberón o para que me compre algo. ¿Cuál era mi persuasión? El llanto. Con ese llanto de repente generaba algo. ¿Qué generaba? Que me cambien el pañal, que me dé biberón, que me compren algo. De esa manera, dependiendo de la situación, yo siempre busco la persuasión, ¿ok? Obtener algo. Sea la manera, obviamente de manera positiva, ¿no? ¿Ok, chicos? Entonces, algo que quiero que hagan, ¿ok? Y si lo pueden hacer para la otra semana y con lo que nos queda, ir mostrando según lo que ustedes han podido hacer, es que veamos este elevador pitch, ¿ok? Donde vamos a ver de qué trata y me gustaría que lo puedan hacer para ver si logramos conectar mediante nuestra persuasión, ¿ok? Entonces voy a ponerlo aquí un momento y vamos a ver este video, ¿ok? Un segundo por ahí. Aquí nos dice Jean-Pierre, sí, justo por eso las personas que quieren más que lo mismo que siempre, que nos ofreces tú. Ajá. Ok. Vamos a ver el videíto. Y quiero que le tomen mucha atención a lo que dice la persona, ¿ok? ¿Imaginas que un día entras en un ascensor y ahí está precisamente esa persona que puede ayudarte a financiar o lanzar tu proyecto? ¿Qué le dices mientras vais de la planta 0 a la planta 12? ¿Eres capaz de presentar la esencia de tu idea de una forma convincente? Esto es un elevator pitch. Tienes 20 segundos. ¿Sabes que el otro día mi madre no pudo recogerme al salir del instituto y tuve que coger el autobús? No. Vete al grano. Engánchale desde el principio. Dales unos datos impactantes. ¿Sabe usted que 6.000 niños cada día mueren por la falta de agua pura? El agua es un derecho universal y esta gente tiene que caminar 15 kilómetros cada día solo para obtener 20 litros de agua. ¿Sabes cuánto petróleo hace falta para hacer el maletín que tú llevas? Si para hacer solo una hamburguesa hace falta 1,5 litros, imagínate. ¿Sabías que en esta ciudad hay chicos que juegan al fútbol por la calle descalzos? Eso es inaceptable. Entonces, he pensado en crear el proyecto Cangura. No has pensado, lo has hecho. He creado el proyecto Cangura. He creado el proyecto Cangura, un proyecto donde jóvenes como yo cuidamos de niños de padres divorciados para que así ellos tengan un poco de tiempo libre para hacer lo que quieran. Muy bien. Y ahora, al grano, ¿qué quieres de él? Porque usted tiene dinero, ¿verdad? Un poco de contribución económica nos iría bien, bastante bien. Espera. Tienes que decirle para qué. Dile lo que vas a hacer con su ayuda. ¿Intentaremos construir pozos de agua limpia? No intentaremos. Lo vamos a hacer. Vamos a construir pozos de agua limpia para la población de Otfal. Necesitamos 2.000 euros para construir estos pozos y para que estos niños puedan beber. Él no te va a dar dinero aquí. Tu propósito es lograr verle de nuevo. Si quieres te doy mi teléfono y... No. Pídele su tarjeta. ¿Me podrías dar tu tarjeta y te llamo algún día de estos? No, algún día de estos no. Mañana. Le llamaré esta tarde si usted me puede dar su tarjeta y así podemos concretarlo todo. Muchas gracias.
No se va a arrepentir. ¿Ves? Una conversación de ascensor es una fantástica oportunidad para vender tu proyecto. Si te encuentras en una situación así, aprovéchala. Ok, chicos. Entonces, con este ejemplo que les he puesto acá, me gustaría que ustedes se tomen este fin de semana, ¿ok? Y hagamos algo similar. Imagínense, ¿ok? Que vamos a tener 20 segundos. Ustedes escojan el proyecto que quieran, o sea, salvar animalitos, limpiar las playas, temas que tengan que ver con ayuda social. Eso nos ayuda más porque las personas se van a interesar. Escojan el que quieran y en 20 segundos ustedes inclusive se pueden grabar, ¿ok? Grábense y vamos a tomarnos su tiempo, no sé, la otra semana que 8 de ustedes presenten y la otra clase así para todos ver cómo vamos en el tema de persuadir, ¿ok? Entonces imagínense que quieren hacer el proyecto, a ver, veamos, proyecto de mujeres, ¿ok? Mujeres maltratadas, ya. Vamos a hacer un proyecto de mujeres maltratadas, ¿ok? Y imagínense que nosotros, yo y sus compañeros, su compañero soy yo, ¿ok? Somos un banco, ¿ok? Somos todos los accionistas. Y si tu proyecto nos convence, pues vamos a pedirte una reunión para de repente apoyarte con el 50% o darte más herramientas y comprarte quizás el proyecto o apoyarte. Entonces, imaginémonos eso, ¿ok? Cualquier tema, ayudar a animalitos, ir a una casa hogar, abuelitos, lo que ustedes quieran, pero que puedan hablar en 20 segundos. ¿Ok, chicos? Hasta ahí. ¿Les parece bien o no la dinámica que vamos a hacer? Dime, Aldo. Tengo una pregunta o sea, vamos a elegir cualquier proyecto, pero que se podamos hablar solamente en 20 segundos. Exacto, Aldo, así como el ejemplo. También podemos hacer algo que tenga que ver con Canva, pero lo tengo que explicar solamente en 20 segunditos. Solo tenemos que hablar de manera verbal, nada más, no necesito ningún material. Imagínense que esté igual en la situación, estamos dentro, no sé, imagínense, en una reunión y justo nos presentan a estas personas muy importantes, mucho dinero. Y es la oportunidad de oro de hablar de nuestro proyecto y quizás ellos puedan de repente darnos el dinerito, quizás para ayudar a perritos de la calle, ya. De repente ellos nos pueden dar kilos de comida para que todos los meses a los perritos de la calle no les falten y así yo pueda ayudar. Solo necesito que sea verbal. ¿Ok, Aldo? ¿Se me entiende ahí? Sí, mister, o sea, no necesito ningún apoyo, solamente explicas en 20 segundos y ya. Exacto, sí, todo verbal. Sí, pues entonces... Podrías decir de repente, si hablamos de perritos, ¿usted sabía que en el Perú o donde se encuentren existe más del 90% de perritos callejeros que sufren de alto maltrato por la gente de la calle? Bueno, por ello yo he creado de repente el albergue Patitas Felices, donde buscamos que estos perritos tengan de repente calefacción, comida y todo ello. Por ello estamos buscando a personas de buen corazón que se animen a ser parte de este lindo proyecto. Quizás así termino y queda en mí si te digo sí o no. Algo así, Aldo. Que sea como por ejemplo, dice que los segundos, hay una cosa más chiquita que son los milisegundos que son más rápidos que los segundos. Ya, segundos queremos, casi llegando a 30 segundos, solo 20. Te puedes guiar con el temporizador del celular. Primero escribes lo que tú quieras, más o menos te puede alcanzar un párrafo y medio, puedes decirlo en 20 segundos. Primero escribe la idea, ¿ok? Luego vas a agarrar tu celular, ¿ok? Podríamos agarrar el cronómetro o inclusive el temporizador y le van a poner aquí, espérenme que voy a poner.
Y así les va a salir exacto. ¿Okay? Puede ser un segundito más, un segundito menos, ¿no? Ya. Le vamos a poner ahí 20 segundos y cuando yo ya escribí, creo que ahí no se nota, allá, cuando yo ya escribí en mi cuaderno o en el Word, donde ustedes quieran, cuando voy a practicar para ver realmente si llego a mis 20 segundos, me voy a medir con el celular. Si yo veo que de repente me explayo mucho, empiezo a otra vez ver mi texto y de hacer mejoras o recortes de alguna información o con otras palabras, pero que la esencia del mensaje no se pierda. ¿Ok? Podemos hacer eso. ¿Ahí está mejor, Aldo? Sí, mira, que sea, si elimina algunas cosas del párrafo que son muy importantes, como que se pone medio raro. Exacto, ajá, todo tiene que estar con... Si vas a quitar algo, recuerda que lo otro tiene que conectar y vas puliendo la información. ¿Ok, Aldo? Ya que se le elimina algo muy importante, se va a aprender. Exacto, se pierde y no vamos a entender realmente cuál es el proyecto que quieres hacer. Ya ves. ¿Ok? Gracias. Ok, de nada. ¿Alguien más, chicos, por ahí? ¿Entendemos? Señorita, buenas noches. Sí. Dime, Samuel. También puede ser, ¿no? Clasificación de residuos correctamente en los tachos correspondientes, ¿no? También, el tema que tú quieras. Pero recuerda que si tú quieres eso, por ejemplo, residuos, ¿dónde es el lugar donde más residuos hay en el planeta? ¿En qué lugar siempre encontramos más residuos y afecta a la fauna de una especie? A ver, ¿cuál consideras tú? Por ejemplo, puede ser en el mar, ¿no? En mi caso, señorita, esto también se puede hacer así, por ejemplo, en un lugar, en una casa, ¿no? Por ejemplo, ahí seleccionar así residuos, ¿no? Clasificarlo en los tachos correspondientes, ¿no? Por ejemplo, hay residuos que se generan que son peligrosos, y entonces en el tacho correspondiente, ¿no? Que más que todo en el lugar, ¿no? En la casa. Ya, entonces podrías decir tu proyecto, si quieres hablar sobre ello, tú lo que quieres es educar a las personas con el tema de la recolección de residuos peligrosos orgánicos, ¿ok? O generales o de vidrio, ¿ok? Entonces tú lo que quieres es enseñar a las personas a que lo hagan de manera correcta. Y de repente vas a crear una campaña sobre ello y necesitas que alguien te ayude a que esta campaña pueda llevarse de manera más general. Recuerda que vamos a buscar algo de la otra persona. El tema que quieras, pero busques persuadir y que esto se pueda lograr. ¿Ok, Samuel? Es correcto, señorita. Gracias. Ok. ¿Alguien más, chicos? Así, tío, ¿cómo participo yo? O sea, nos que vamos a hacer un... ¿cómo se llama? ¿Todo bien, chicos, ahí los demás? Yo me comprometo, voy a hacer. Ok, todo bien entonces. Perfecto. Entonces, tenemos 20 segundos, chicos, para hacer ello, ¿ok? Se pueden grabar, obviamente, lo pueden tener, los comparten o quizás en YouTube, donde ustedes lo quieran tener, ¿ok? Y yo el lunes voy a llamar así de manera virtual, ¿ok? Y les voy a decir quién quiere presentar o si no llamo y me dicen y vamos viendo y conforme nos quedan las clases vamos viendo cómo nos ha quedado. Dime, Michelle. Señorita, pues, ¿se puede presentar en el momento o es necesariamente tenerlo grabado? Si quieres, puedes presentarlo en el momento. Si lo tienes ya aprendido, ¿ok? Si ya te lo sabes de manera fluida, no hay problema. Como quieras hacerlo, Michelle. Ok, muchas gracias. Ok. Ok, chicos, entonces, ¿estamos hasta ahí? Manito arriba si todo está bien. Ok. Ok, perfecto, chicos. Entonces, eso ha sido todo. Les dejo esa mini tarea, mini práctica, para verlo estos días que nos queda, ¿ok? Claro, si lo presentan en el momento, ¿sí? Los voy a escuchar y voy a ir anotando en mi cuadernito que vamos a ir mejorando. Todo lo que vamos a ver, yo les voy a estar diciendo y todos nos vamos a dar la retroalimentación, ¿ok? Voy a abrir micro, ¿sabes qué? De repente Juan le dice a Michelle, mira, Michelle, a mí me pareció que puedes mejorar en esto. Y así, ¿para qué, chicos? Para aprender nosotros a recibir las críticas constructivas de los demás, ir mejorando, ¿ok? Recuérdense que siempre tenemos que recabar información de los demás, así como yo, si me puedo equivocar, ustedes están en el derecho de decirme, Miss, no es así,
está equivocando y yo de escucharlos y si es efectivamente, pues de mejorar y no volver a cometer ese error. Entonces, de eso se trata, ¿ok, chicos? Listo. Entonces, cualquier cosa ya estamos hablando el lunes, ¿ok, chicos? Muchas gracias y que tengan buen fin de semana. No sé si alguien más quiere tener una consulta por ahí. Ok, chicos, perfecto. Cuídense y nos estamos viendo el lunes. Muchas gracias. Cuídense, mis.